federal ha emprendido recientemente muy serios ritmos para la aprobación de reformas que son sustantivas para la vida del país. Una de ellas es la reforma energética. Está con nosotros Hipólito Rodríguez, investigador de CIESAS, para hablar precisamente de la reforma energética. Hipólito, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Leopoldo. ¿Cómo está este asunto de la reforma energética que verdaderamente, después de lo que sucedió durante el fin de semana con la aprobación de la reforma educativa, pues parece ser que vienen con mucha enjundia el gobierno federal, no tanto en la aprobación de reformas, sino en la imposición de estas reformas? ¿Cómo está este asunto, Hipólito? Bueno, yo creo que forman parte del mismo paquete. Es un paquete de reformas que busca, al menos declarativamente, lo que está buscando es reimpulsar la economía mexicana. Son reformas, todas ellas, digamos, que forman parte de un espíritu neoliberal, porque si se examina con cuidado cada una de ellas, implica, por un lado, la desvalorización de la fuerza de trabajo, ¿sí? Pagar menos salarios, pagar menos prestaciones, pagar menos, al factor trabajo. Y por otro lado, implica también el abrir uno de los últimos paquetes de recursos que todavía controla el Estado, el más importante, el petróleo, cedérselo pues ya a la iniciativa privada, a las empresas particularmente extranjeras. Pero es el mismo paquete porque está la reforma educativa que, como sabemos, está buscando reducir, digamos, los ingresos y la estabilidad laboral en los trabajadores de la educación. Está la reforma fiscal que busca incrementar los impuestos para la población en general y para la población trabajadora en particular, impuestos sobre la renta. Población cautiva. Y está la reforma energética que busca abrir espacios para que estas empresas puedan entrar ahí. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si nosotros permitimos, porque todavía está la moneda en el aire, ¿no? Si nosotros permitimos que la renta petrolera, es decir, las ganancias que obtiene el Estado mexicano a través de Pemex, se compartan con empresas extranjeras, obviamente el nivel de ingresos del Estado va a disminuir. Y al disminuir el nivel de ingresos del Estado, va a ser necesario obtener ingresos de otro lado para poder financiar el gasto público. Entonces, se reduce la entrada de recursos petroleros y buscan un aumento en los impuestos, y fundamentalmente impuestos que se le van a aplicar a la población trabajadora, al consumidor común y corriente. Entonces, forma parte del mismo paquete. Y quienes van a ser afectados en su conjunto por todas estas medidas, pues son los trabajadores, la población que vive realmente de su trabajo, de su actividad cotidiana, ¿no? Entonces, es muy grave. México, en cierta forma, es un paraíso fiscal, gracias a Pemex, ¿no? Gracias a Pemex se financia el 40% del gasto público con recursos petroleros. México es uno de los países donde las empresas pagan menos impuestos a nivel internacional. Según la OCDE, que es un organismo pues, de los países más desarrollados, el promedio de impuestos que se pagan en los países miembros de esa organización es superior al 30%. Puede ser hasta el 40% o el 50% en algunos países, o hasta más. México, el nivel general de impuestos es del 10%. La recaudación fiscal. La recaudación fiscal. Eso te deja ver que, gracias al petróleo... El 10% del PIB. Del Producto Interno Bruto, exactamente. Es decir, en la proporción, si tomamos en cuenta todo el pastel, digamos, de recursos que se recaudan para financiar el gasto público, en nuestro país representa el 10%.
En países como Francia, como Alemania, puede ser del 30 o el 40%. En Francia es del 40%. ¿Qué significa eso? Que las empresas pagan muchos impuestos para financiar ¿qué? Educación, salud, infraestructura, programas sociales. En nuestro país, las empresas pagan muy pocos impuestos y ese 10% que se recauda aquí en México lo estamos pagando nosotros, los trabajadores cautivos. Bueno, en el colmo de la irracionalidad de lo que dices, sí, ya más por gana de desahogar, las operaciones financieras no causan impuestos en el país. Eso sí, vamos, es la razón por la cual pues, venden Banamex. ¿Ah? Y no pagaron un solo centavo de impuestos. Eso es lo que es muy grave, ¿no? Entonces Pemex es la que hace posible esta situación, ¿no? Pemex es la que financia el gasto público. 4 de cada 10 escuelas son pagadas por Pemex. 4 de cada 10 hospitales los paga Pemex. 4 de cada 10 calles las financia Pemex. Es decir, 4 de cada 10 empleos públicos los está pagando Pemex. Entonces, si nosotros dejamos que Pemex se privatice, porque en el fondo es lo que van a hacer, ceder la renta, la ganancia a empresas privadas. Compartir la renta petrolera. Compartir la renta petrolera, lo que llaman utilidades compartidas. Si dejamos que eso ocurra, como el Estado no va a tener suficientes recursos para financiarse, va a tener que buscar recursos en otro lado. Entonces la pregunta es, ¿se los va a cobrar a las empresas o se las va a cobrar a los trabajadores? Y es evidente que no se los va a cobrar a las empresas, se los va a cobrar a los trabajadores porque ya está en puerta el aumento del IVA en general. Y luego el aumento, la aplicación del IVA que hasta ahora estaba exento a alimentos y medicinas. Entonces, esa es la estrategia neoliberal, ese es el paquete de nuevas reformas que nos presentan. Y obviamente eso va a generar un trastorno muy severo en las condiciones de vida de todos los mexicanos. Ya prácticamente el 50% de los mexicanos vive, según indicadores oficiales, bajo una situación de pobreza. Si dejamos que esto ocurra, pues la proporción va a ser mayor. Entonces, la verdad es que es una situación muy crítica la que estamos viviendo. Y por eso es que va a haber una respuesta nacional. Ya de hecho la está habiendo, una respuesta nacional, una movilización nacional. Porque el Congreso es un Congreso que está controlado por el gobierno federal. Y ese Congreso con seguridad lo puede aprobar. Es un Congreso que nace precisamente de una estrategia de controlar a todos los diputados invirtiendo sumas de dinero multimillonarias. Lo acabamos de ver, ¿no? Acabamos de pasar un proceso electoral en el cual fue abrumadora la manera en que invirtieron recursos para controlar los congresos, porque una reforma constitucional como la que quieren hacer, una reforma que viene a trastocar todos los acuerdos que teníamos desde 1938, una reforma constitucional de este nivel tiene que pasar por los congresos de los estados. Y por eso en los 14 estados en los que hubo elecciones recientemente, el gobierno federal canalizó muchísimos recursos a través de sus dependencias, Sedesol y otras, para controlar los congresos locales y poder sacar adelante la reforma. Pero son congresos en este sentido espurios, son congresos que nacen de una tergiversación del proceso democrático, de una violencia al proceso democrático. ¿Esto incluye a la izquierda, Hipólito? Pues la izquierda, francamente, fue víctima de este tipo de procedimiento electoral, porque, como ustedes recordarán, porque eso es algo que se vivió aquí en Veracruz, en Boca del Río, fue el PAN quien exhibió el manejo absolutamente ilegal de recursos públicos, de programas sociales, para conquistar el voto. Tanto el PAN como el PRD se quejaron, digamos, a nivel federal, porque aquí a nivel local nadie les hizo caso, se tuvieron que quejar a nivel federal, amenazando con retirarse del pacto, porque eso es completamente irregular, es un acoso a la democracia muy grave. Entonces, mientras que el gobernador de Veracruz dijo que no era, que las grabaciones eran ilegales, dijo él,
¿no? No se refirió al contenido de lo que grabaron. Él simplemente se refirió a la manera en que grabaron. Fue ilegal. Pero fue presionado a nivel federal para que destituyera a los funcionarios que estaban embarcados en esta empresa completamente corrupta. Y bueno, esos funcionarios están fuera del juego. Pero al fin y al cabo el dispositivo operó. El dispositivo operó porque ganaron efectivamente el Congreso. Entonces, ellos a nivel de Congreso pueden aprobar la reforma. El problema es que la población más consciente de este país, que sabe lo que significa el petróleo, porque el petróleo fue ganado por la población, no va a permitir que esto se eche para atrás. Entonces, estamos en vísperas de una situación muy explosiva, como no se había vivido en México mucho tiempo, porque ya el gobierno abrió 3 frentes. El frente educativo, donde impuso una reforma. El frente de la reforma energética, donde quiere imponer una reforma. Y el frente, digamos, fiscal, donde nos quieren aumentar los impuestos, muy gravemente. Más el rezago, si me permites adicionar algo a estas 3 variables, el rezago en la seguridad pública, que es muy grave. Muy grave, y que no ha habido ningún cambio. Hay un cambio de percepción desde mi punto de vista, pero en términos de efectividad de políticas, pues, no ha habido cambio alguno. Y es un condimento, digamos, de las otras 3 situaciones, porque en una situación de inseguridad, la gente que quiere expresarse ciudadanamente, pacíficamente, de una manera, digamos, siguiendo los canales institucionales, lo hace con un cierto temor, ¿no? Lo hace con un cierto temor porque estas bandas que acosan, que hostigan, que secuestran, que extorsionan, pues andan sueltas, con la tolerancia de muchos gobiernos locales. Entonces, realmente la situación es muy grave, muy grave. Y estamos apenas a 1 año del nuevo gobierno. Entonces, tenemos que defendernos como sociedad frente a estas reformas que nos las están vendiendo como si fueran un ingrediente muy importante para el desarrollo económico. Y la verdad es que sí podríamos mejorar nuestro desempeño económico, pero no con ese tipo de reformas. Seguramente que Pemex necesita una reforma porque pierde muchos recursos, pero pierde esos recursos por la corrupción. Si atacáramos la corrupción de frente, podríamos tener una renta petrolera más importante y que podría ayudar a que se modernice la infraestructura. ¿De cuánto es la corrupción? Pues prácticamente sabemos por muchas notas que saca La Jornada que las fugas en ductos que se ordeñan cotidianamente son de una cifra muy importante, ¿no? Oye, Polito, se nos acaba un poco el tiempo, comienza a presionarnos. Hay un inmenso movimiento de propaganda y de convencimiento por parte de las autoridades, de los promotores de estas reformas, y parece que le han tirado línea a todo el mundo. Comentábamos antes de empezar la entrevista sobre un documento que tiene que ver con la industria privada. ¿De qué trata esto? Bueno, tú sabes, hay una suerte de adoctrinamiento de todo el mundo. Por ejemplo, este documento que casualmente encontré tirado en la calle, literalmente. Se ve bien ahí. Es un documento, digamos, que trae el sello de Canacintra. Y es un documento que explica a los afiliados de Canacintra cuáles son las posiciones que giran alrededor de la reforma energética. Y es un documento donde trata de dar argumentos a favor de que esta reforma prospere. Es un manual de instrucciones. Es un manual de instrucciones. Y de contenidos. Y pues es un conjunto de argumentos ideológicos, porque por ejemplo trae una gráfica aquí que muestra que efectivamente ha ido disminuyendo desde el 2004 hasta la fecha, ha ido disminuyendo la extracción de petróleo en el país. Lo que no dice es que a nivel global la extracción de petróleo está disminuyendo en todo el mundo. Eso no lo dicen. Tampoco dicen que a pesar de que nuestro país ha dejado de exportar petróleo en la misma cantidad que tenía en el 2004, las ganancias que obtenemos por exportación
siguen creciendo. ¿Por qué? Porque en la medida en que disminuya la producción de petróleo a nivel global, aumenta el precio del petróleo. Claro. Entonces, nuestra exportación ha disminuido, pero nuestros ingresos por exportación incluso han crecido. Entonces, ¿qué significa esto? Y es muy importante que lo sepa la gente. El petróleo barato en el mundo ya no existe. Ahora el petróleo cada vez va a ser más caro. Entonces, ¿qué es lo razonable? ¿Seguir vendiendo el petróleo a precios bajos al mercado mundial o retener ese petróleo para nuestro futuro? Entonces, obviamente, lo más razonable es proteger un recurso que cada vez va a ser más escaso y más costoso explotar. Entonces, la coyuntura es muy grave también en ese sentido, ¿no? La opción que viene en los próximos años es extraer petróleo con costos más altos en lugares que antes no era rentable hacerlo. Por ejemplo, esta alternativa de la que hablan, el gas shale, el gas de lutitas, que es un gas que se puede extraer, digamos, del suelo rocoso en muchas partes del norte del país, de Tamaulipas, de Nuevo León, incluso también de Veracruz. Es un gas que extraerlo genera una alta contaminación. Sí, es muy contaminante, sí es. Es muy contaminante. Hay 7 países de Europa que tienen prohibido entrar a esto. ¿Cuáles son? Checoslovaquia, Alemania, Holanda, no recuerdo ahorita todos, algunos de lo que era la cortina del este, digamos Hungría, Rumanía, son países que saben lo grave que es esta extracción de este tipo de gas y lo prohibieron. Está prohibido, no lo van a dejar que lo exploten, porque va a contaminar los cuerpos de agua y va a envenenar a la población. En Estados Unidos ya lo están haciendo y hay un conflicto ambiental impresionante, porque efectivamente el gas contamina los cuerpos de agua y acapara muchos recursos hídricos. Y me parece que también en Canadá. También en Canadá. Entonces, que en nuestro país lo quieran hacer es nuevamente una actitud neocolonial, ¿no? O sea, que se amuelen los mexicanos, pues aguantan todo, ¿no? No podemos permitir que eso ocurra, la verdad es muy grave. Mejor buscar que se extraiga petróleo en lugares seguros y proteger lo poco que nos queda para nuestro propio consumo, nuestro desarrollo económico. Eso sería lo más inteligente. Con eso terminamos, Hipólito. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias.